Vamos a pasar a la palabra del Señor. Vamos a orar al Señor. Aunque nuestra última canción fue una oración, pero vamos a volver a orar al Señor pidiéndole que nos hable. Bendito eres, Señor del cielo y de la tierra, que nos has dado tu palabra. Señor, necesitamos escuchar tu voz en esta mañana. Háblanos, Padre. Habla, oh Dios, a nuestros corazones, como iglesia local, como pueblo de Dios, como hijos tuyos, como aquellos que tienen la morada del Espíritu, aquellos que están en Cristo, en el amado. ¿Cuánto necesitamos tu voz, Señor? Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y te pido que me des la ayuda de tu Santo Espíritu, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Por una cuestión de longitud, yo aproveché y le pedí a Jonathan que nos leyera todo el capítulo. Así que no vamos a volver a leer todo el capítulo, pero fue una ventaja poder haberlo leído durante el tiempo de adoración. Quisiera que veamos en este texto precioso, vamos a dividirlo en 3 partes. Vamos a mirar desde el versículo 1 al versículo 8. Luego vamos a mirar del versículo 9 al versículo 12. Y luego vamos a mirar del versículo 13 al versículo 18. Para darnos un poco de contexto, recordemos que lo último que habíamos visto en Nehemías es que se había terminado la muralla, finalmente la reconstrucción de la muralla por la cual Nehemías había retornado a Jerusalén ya estaba completa. En el capítulo 7 que vimos hace meses atrás, vimos una genealogía, una lista, en realidad no una genealogía, una lista que se había pasado de todos aquellos que habían regresado de la cautividad a Jerusalén. Y cuando miramos el último versículo del capítulo 7, si ustedes me siguen en sus Biblias, le voy a pedir que tengan sus Biblias a mano. En el versículo 73, algunas versiones van a poner la última oración como un poquito aparte y distinguida, porque en la Biblia hebrea, según tengo entendido, pertenece al capítulo 8. Cuando llegó el mes séptimo, los hijos de Israel ya estaban en sus ciudades. Se terminó la muralla, Israel se dispersó y llegó el mes séptimo. El mes séptimo, el mes de Tisri en el calendario hebreo, comprende parte de septiembre y parte de octubre. Nos encontramos en el año 445 a.C., en el mes séptimo. El mes séptimo era el mes más especial de todos los meses. Era el mes en el que se celebraban 3 fiestas muy especiales para el pueblo de Dios. El primer día de ese mes era la festividad de las trompetas. Se tocaban las trompetas para que todo el pueblo, era una santa convocatoria. En el día 10º tenemos el día de la expiación, un día de examinación, un día de humillación, un día de quebrantamiento. Y luego tendríamos en el día 15 la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cabañas, la fiesta de las tiendas, que nos recordaba cómo Dios había sustentado a su pueblo en medio de la adversidad del desierto. Ahí en un desierto sumamente caluroso de día y sumamente frío de noche, el Señor había guardado a su pueblo. Y por generaciones la fiesta de los tabernáculos le recordaría esa realidad a Israel. Por lo tanto, cuando pensamos en el mes séptimo y pensamos en el pueblo de Dios del antiguo pacto, nosotros estamos pensando en un mes sumamente especial, sumamente especial. Y debemos recordar un poquito el contexto. No estamos en el tiempo de Moisés, no estamos en el tiempo de David. Este no es el auge del pueblo de Dios, esta no es la época dorada del pueblo de Dios.
El pueblo de Dios que está ahora en Jerusalén es un pueblo dañado, es un pueblo lastimado, es un pueblo que ha regresado de la cautividad, que la ciudad santa, Jerusalén, fue devastada, fue destruida por los babilonios. Esdras se encarga de reconstruir el templo, lo vimos en el libro de Esdras. Luego Nehemías viene con el anhelo de reconstruir las murallas ya están reconstruidas, pero todavía falta algo más que reconstruir. Y es el corazón del pueblo de Dios. Falta reconstruir el corazón de un pueblo quebrantado, golpeado por las consecuencias de su pecado. Y no puedo dejar de ver la similitud que tiene con nosotros. Tenemos que hacer todo un trabajo mental, teológico, para tratar de ver cuáles son los principios que de este texto se aplican a nosotros, porque claramente no somos el pueblo de Dios del antiguo pacto. Somos el pueblo de Dios del nuevo pacto. Somos el pueblo de Dios que ahora disfruta de bendiciones sumamente mayores a este pueblo que está en Nehemías. Somos un pueblo que tiene la presencia del Espíritu de Dios morando en sus corazones. Somos un pueblo que ha podido contemplar la llegada del Mesías. Somos un pueblo que puede contemplar la persona de Jesús, que puede decir, al ver a Cristo vemos al Padre, como Jesús le dijo a Felipe. Somos un pueblo que tiene muchísimas más grandes promesas y bendiciones. Y aún así, no somos nada distintos al pueblo del antiguo pacto, porque el pecado todavía corrompe nuestros corazones. El pecado todavía daña la iglesia, el pecado daña las familias. Y si bien nosotros podemos mantener la estructura como iglesia, si se quiere, si podemos nosotros mantener nuestra religiosidad externa, aún así también necesitamos que nuestros corazones sean afectados por la palabra. No es suficiente murallas, no es suficiente templo, porque eso no tiene ningún sentido si el corazón del pueblo no está con Dios. Y lo mismo podemos aplicarlo para nosotros. No tiene sentido nuestra religiosidad externa, no tiene sentido congregar, no tiene sentido leer la palabra, no tiene sentido ayudar a los necesitados si nuestro corazón no está con el Señor. Y lo que vemos en el capítulo 8 de Nehemías es un verdadero y genuino avivamiento, un avivar del corazón. Lo que vemos es un pueblo que está siendo movido por el Espíritu de Dios a volverse a Dios. Eso es lo que estamos viendo en Nehemías 8. Fíjense en el primer versículo. Dice el texto, se reunió todo el pueblo como un solo hombre. Se reunió todo el pueblo como un solo hombre. Acá no vemos ninguna convocatoria. No hay líderes convocando una reunión, no está Esdras convocando una reunión, no está Nehemías convocando una reunión como anteriormente lo han hecho, sino que se reúne el pueblo espontáneamente, como un solo hombre. La idea de un solo hombre es un solo propósito. Están todos unidos en lo que están deseando. El propósito de todos ellos es el mismo. Se reúnen en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. La idea es que las murallas de Jerusalén tenían diferentes puertas y cada puerta tenía diferentes nombres. Esta no es una puerta que está cerca del templo como la puerta de las ovejas. Esta es otra puerta llamada la puerta de las aguas. Y adelante de esa puerta hay una plaza no tan grande como las plazas que nosotros tenemos en Citibel. Incluso era más pequeña, pero se agolpó toda la gente en ese lugar de reunión. Para que nos demos una idea, esto probablemente fue menos de una semana de que se terminaron de reconstruir las murallas.
La gente volvió a sus ciudades. Probablemente agarró sus familias, preparó cosas, acomodó todo y volvió a salir. Ellos estaban buscando al Señor. No solamente agradecidos porque el Señor había reconstruido la dignidad de Jerusalén, sino que ellos sabían que necesitaban ponerse a cuentas con Dios, sabían que ellos necesitaban reconstruir su relación con Dios. Y cuando pensamos en el pueblo del antiguo pacto, su relación con Dios se basa puntualmente en su obediencia a la palabra. El pueblo se reúne delante de la puerta de las aguas. ¿Y qué piden? Miren conmigo. Piden al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel, que se conoce como el rollo de la Torá. No es un libro como un códex, como lo que tienen ustedes en sus manos. Bueno, algunos tienen los celulares, así que no aplica, pero un libro no es, era un rollo que se abría, quizá lo habrán visto en la actualidad también, rollos que se abren de lado a lado con lectura vertical. Pidieron a Esdras que traiga el rollo del libro de la ley. Versículo 2. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Esto, por un lado, vemos una asamblea extraordinaria, por otro lado, vemos un propósito extraordinario. Para darnos una idea, gracias Dani, para darnos una idea, estamos hablando de un mínimo de 30.000 personas. Un mínimo de 30.000 personas reuniéndose, pidiendo al experto de la ley. Cuando recordemos Esdras 7:10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley del Señor, para obedecerla y para enseñarla a Israel sus estatutos y decretos. Esdras era el hombre indicado para este momento, para traer la palabra de Dios. Y el pueblo lo sabe y pide a Esdras que venga. Esto es algo maravilloso porque por un lado vemos al pueblo teniendo un deseo, hambre por la palabra de Dios. Ellos quieren conocer a Dios y no hay otro lugar que no sea en las Escrituras. Hay una necesidad del pueblo por la palabra de Dios. Y no es como en nuestros días que cada uno tiene una copia o más de la Biblia en sus casas. En este momento había pocos rollos y probablemente Esdras tenía su propio rollo de la ley. Y Esdras, creo que es lo que Esdras vive en ese momento, es lo que todo líder del pueblo de Dios anhela, un pueblo deseoso de la palabra, un pueblo deseoso de la palabra. En muchas ocasiones, los pastores de las iglesias, y hablo de pastores porque son los líderes en la actualidad, tienen que forzar al pueblo de Dios a que escuchen las Escrituras. Y eso no debería ser así. Lo que nosotros vemos en este momento es lo que debería ser normal en cada uno de nosotros, lo que debería ser normal en nuestra congregación, un pueblo deseoso de la palabra de Dios, pero porque la palabra de Dios le revela al Dios verdadero, un pueblo que desea a Dios, comienza en el deseo de su palabra. Esdras trae el rollo y empieza a leer delante de toda la asamblea, de toda la congregación de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. El texto nos aclara después que está hablando de niños. Todos los que tenían la edad suficiente para entender lo que la ley decía eran bienvenidos a escuchar la ley. Eso también me hacía pensar mientras estaba preparando este sermón, pensar en la necesidad que tienen los niños de ser expuestos a la predicación de la palabra. A veces no asociamos niños con predicación expositiva, y este texto nos muestra de la necesidad que tienen todos, hombres, mujeres y niños, de estar expuestos a la palabra de Dios. Versículo 2 al final dice, era el primer día del mes séptimo, era el día de la santa convocatoria.
Era el día donde todo el pueblo se debía reunir en Jerusalén. Era el primer día donde comienza este mes sagrado. Versículo 3. Y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Eso es una oración que podríamos subrayar en nuestras Biblias. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Tenemos en este pasaje la primera reacción del pueblo ante la palabra de Dios. La primera reacción de la lectura de la palabra de Dios. Del versículo 1 al versículo 8 lo que tenemos es un énfasis en la lectura de la palabra de Dios. Luego en el versículo 9 al 12 que yo les mencioné hay un énfasis en la comprensión de la palabra de Dios. Y al final del capítulo tenemos un énfasis en la obediencia a la palabra de Dios. Hermanos, no podemos quedarnos indiferentes a la palabra de Dios. No podemos ser inertes, sin vida, cuando se nos predica la palabra, cuando escuchamos las Escrituras. Si nosotros escuchamos las Escrituras y no hay en nuestro corazón absolutamente ninguna reacción, estamos en un gran peligro. Tenemos que cuestionarnos qué pasa en nuestros corazones. Hermanos que no leen la Biblia, hermanos que durante el sermón están pensando en cualquier otra cosa menos en lo que Dios quiere hablarles. Hay graves peligros en un pueblo que se aleja de la palabra de Dios. Y nosotros lo vemos en los libros de Esdras y Nehemías, un pueblo que había caído en la cautividad por alejarse de las Escrituras. La actitud de este pueblo es encomiable. La actitud de este pueblo habla de la obra de Dios en el corazón de ellos. Estaban atentos al libro de la ley. Probablemente habían pasado 5 horas o 6 horas leyendo la ley, leyendo la Torá, el Pentateuco, Génesis, Levítico, Números, Éxodo, Deuteronomio. Recuerdo una vez escuchar al pastor David Platt cuando iba en sus viajes misioneros a la India. Tenía sesiones de estudio bíblico en casas. En la India las iglesias son en las casas. Y tenía un grupo de hombres y mujeres que viajaban largas distancias para llegar. En bicicleta, caminando, horas. Y se sentaban en un cuarto en el piso y estudiaban las Escrituras 12 horas por día. 12 horas por día. Yo no sé, hermanos, pero este es un texto que confronta nuestra apatía delante de la palabra de Dios. Confronta nuestra apatía delante de Dios mismo. Probablemente en muchos de nosotros haya un acostumbramiento a una religión fría y apática. Probablemente muchos de nosotros haya tibieza espiritual. Y eso se ve en nuestro deseo de Dios. Y nuestro deseo de Dios se ve en nuestro deseo por la palabra. Porque la palabra es quien nos lleva y nos revela a Dios. Y eso debería ser para nuestra vergüenza, hermanos. Nos hemos acostumbrado. Quizás no nos tienen que insistir tanto para congregar los domingos, pero una vez que escuché el sermón del domingo, ya me puedo quedar tranquilo y no escuchar la escuela bíblica o no participar en un grupo pequeño. Me temo que en algunos de nosotros haya incredulidad de tal manera que pensamos de la palabra en lo mínimo indispensable. Lo mínimo como para que mi conciencia todavía me considere cristiano. Escuchar un sermón, leer a la mañana,
o participar en un grupo pequeño, pero luego cuando estoy solo no hay ningún deseo por el Señor, no hay un oído atento al libro de la ley. Versículo 4, el escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para esta ocasión. La idea es que en ese lugar había una tarima, una plataforma de madera que se había elevado de tal manera que Esdras quedaba a la vista de todo el pueblo y a su derecha y a su izquierda había sacerdotes probablemente que le ayudarían a leer las escrituras durante tantas horas. Ahí tenemos el listado de nombres que ya Jonathan leyó. Podemos hacernos la imagen de Esdras en el centro con el rollo del libro, sacerdotes a su izquierda, a su derecha, y probablemente se iban turnando para hacer la lectura durante estas horas. Versículo 5, y abrió Esdras el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo se puso en pie. Nuevamente vemos la reverencia a la palabra de Dios. Podemos nosotros imaginarnos la escena de todo el pueblo quizás sentado por grupos, por familias, en el momento que Esdras se para, que abre el rollo del libro, se hace un silencio y todo el mundo se pone de pie, en reverencia a la palabra de Dios. Los rabinos dedujeron, dice un comentarista, de todo el pueblo se puso de pie, que la congregación debía estar de pie en la lectura de la Torá. La congregación, actualmente los judíos se ponen de pie en la lectura de la Torá. Y en las iglesias ortodoxas orientales, que son cristianas, la congregación está de pie durante todo el servicio, durante todo el tiempo que están expuestos a la palabra. No digo que nosotros tenemos que imitar ciertas costumbres o tradiciones culturales, pero sí tenemos que aprender el principio de reverencia. Nosotros tenemos que crecer en reverencia a la palabra de Dios. Necesitamos crecer en un corazón reverente a las Escrituras. No podemos estar escuchando la palabra de Dios y haciendo otras cosas. No podemos escuchar la palabra de Dios y estar mandando mensajes de WhatsApp con otras personas. Todos somos culpables de falta de reverencia a las Escrituras, de falta de reverencia a Dios mismo. Alguien dijo una vez, de la manera que tratas la palabra de Dios es la manera en que tratas a Dios. De la manera que estimas la palabra de Dios es la manera que estimas a Dios. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Esto es una costumbre hebrea, judía, que se practica hasta este día. Hay diferentes salmos que nos muestran bendiciones. Podría ser algo como, bendito seas, oh Señor, creador del cielo y de la tierra. Y todo el pueblo, amén, amén. La idea es una confirmación de la bendición al Señor. Alzaron sus manos, gritaban amén, amén, que así sea, confirmando, el Señor es bendito, el Señor es bendito. El Salmo 134, versículo 2 al 3 dice, y bendigan al Señor desde Sión, te bendiga el Señor que hizo los cielos y la tierra. Alcen sus manos al santuario. Lo leo de vuelta, perdón. Alcen sus manos al santuario y bendigan al Señor. Esa es la idea. Alzar las manos en señal de bendición a Dios, de proclamar que Él es bendito. Nosotros podemos alzar nuestras manos al orar, alzar nuestras manos al cantar, alzar nuestras manos en reconocimiento de que estamos en su presencia, de la presencia del Dios bendito. Y dice, y después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. Es una imagen de entrega. Estamos delante del Señor y se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. Una actitud de adoración en el corazón. No es una bibliolatría, no adoramos la Biblia en sí misma, sino que amamos la palabra de Dios porque amamos al Dios de la palabra.
porque amamos al Dios de la palabra. Luego el versículo 7 nos explica que los levitas comenzaron a explicar la ley al pueblo mientras permanecían en sus lugares y leyeron en el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. La idea de toda esta imagen es Esdras y los sacerdotes leyendo el rollo de la Torá, del libro de la ley, el Pentateuco de Moisés, y los levitas, que eran servidores, estaban dentro entre el pueblo repitiendo la ley que que Esdras había leído y dándole el sentido, traduciéndolo, dándole la explicación para que puedan comprender la lectura. Esto es una predicación expositiva del Antiguo Pacto. La idea de predicar el texto y dar el entendimiento del texto para que la gente pueda comprender y entender lo que se está leyendo. El Salmo 119, versículo 34 dice: dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Esta primera sección del capítulo 8 nos muestra un pueblo que necesita la palabra de Dios, un pueblo que entiende que necesita al Señor y por lo tanto necesita su palabra, y que va a los líderes establecidos por Dios a pedirle que les enseñen las Escrituras, y prestan atención a la palabra y reverencian la palabra y se postran delante de Dios y adoran en sus corazones al Señor. Iglesia, esa es la actitud que nosotros tenemos que tener delante de la palabra. Nosotros como Iglesia Bíblica de Citibel, como miembros de la congregación, tenemos que ir a los líderes que Dios ha puesto, sean los pastores, sean otros líderes que enseñan, y pedirles y exigirles: enséñennos las Escrituras. Nada más. No opiniones de hombre, no lo que me parece, no lo que está de moda. Las Escrituras, a la ley y al testimonio. Y es el pueblo el que tiene que exigir eso. Son las ovejas que tienen hambre y piden comida. Y si eso no es una realidad en nosotros, deberíamos ir al Señor en arrepentimiento, en confesión, pidiendo perdón por nuestro corazón apático, pidiendo perdón porque nuestro corazón se ha desviado por otras cosas. Hermanos, nosotros no somos el pueblo de Dios del Antiguo Pacto, como mencioné al principio, pero necesitamos la palabra de Dios tanto en nuestras vidas como ellos la necesitaron. Aún más, aún más. Nosotros tenemos la palabra de Dios encarnada, el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el Verbo que es Jesucristo, Él nos dijo que toda la Escritura da testimonio de Él. Toda la Escritura nos apunta a Él, nos habla acerca de Él, nos revela a la persona de Jesucristo. Y al contemplar la persona de Jesucristo, contemplamos al Dios Padre y somos transformados. Hermanos, debemos prestar suma atención a la palabra de Dios. Debemos prestar suma atención a la persona de Jesús, para que no descuidemos una salvación tan grande en el lenguaje de Hebreos. Porque aquel que tiene el Hijo tiene la vida, y aquel que no tiene al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Nosotros también necesitamos pedir que se nos traigan las Escrituras y que se nos enseñen las Escrituras y que se nos prediquen las Escrituras. Y si las Escrituras se han de predicar fielmente, nos llevarán a Jesús, nos llevarán a la palabra encarnada. Aspecto número 2, punto número 2, versículo 9 al 12. Lo que vemos acá es un énfasis en la comprensión de la palabra de Dios y un énfasis en el gozo del Señor. Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, los levitas que enseñaban al pueblo le dijeron al pueblo:
Este día es santo para el Señor vuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Piensen en eso. Piensen un minuto en eso. Tenemos un pueblo que ha sufrido en carne propia la consecuencia de su pecado, de violar el pacto con Dios, que quién sabe cuándo había sido la última vez que ellos habían sido expuestos a la lectura de la ley. Ahora escuchan la ley del Señor y comienzan a llorar y entristecerse. Y obviamente, si nosotros hemos leído las Escrituras, cómo se entristecía y lloraba un judío. No lo hacía sentadito con un pañuelo, seguramente eran gritos, llanto, vestiduras rasgadas, polvo que volaba en el aire, eran las señales de angustia, de dolor. Todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. ¿Cuándo fue la última vez que la lectura de la palabra de Dios quebrantó nuestros corazones? ¿Cuándo fue la última vez que el simple hecho de sentarnos a leer la palabra de Dios y contemplar a Dios a través de su palabra quebrantó nuestros corazones? Quebrantó nuestros corazones en arrepentimiento, en tristeza, en dolor. Pero este no era un día de tristeza. 3 veces se menciona que es un día santo. 3 veces se menciona. Recuerden que estamos en el primer día del mes séptimo. Es un día santo, es un día de convocatoria, es un día de sacrificio y es un día de celebración. Así lo manda Levítico, capítulo 23, Deuteronomio, capítulo 26. Es un día de alegría. También les dijo, vayan, coman de la grosura. La idea era, coman lo mejor que tengan. Beban de lo dulce, manden raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día no, es santo para nuestro Señor. No os entristezcáis, porque la alegría del Señor es vuestra fortaleza, o el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Los levitas también repetían lo mismo, callen porque es un día santo, no se entristezcan. Y uno puede pensar, ¿cómo puede ser que ellos están escuchando la ley? Están tristes y llorando porque han quebrantado la ley. Y los líderes los detienen y le dicen, no lloren. Hoy es un día santo. Hoy es un día para regocijarse, para beber, para comer, para compartir, para alegrarnos juntos, porque la alegría del Señor es vuestra fortaleza. ¿Qué quiere decir este pasaje? Bueno, hay 2 maneras de entenderlo, que ambas son teológicamente correctas, entonces podríamos encontrar cualquiera de las 2 como una razón, porque el texto en sí no lo explica. ¿De quién es el gozo? ¿Es el gozo del Señor o es el gozo que el Señor da? ¿De quién es la alegría y qué significa que sea nuestra fortaleza? Bueno, la idea es que en el contexto la alegría viene como parte de la obediencia al Señor. El Señor había determinado que ese sea un día de gozo, un día de alegría, un día de regocijo. Y por más que el pueblo entendiera su quebranto, ese no era el día para llorar. Ese no era el día para entristecerse. Si ellos estaban compungidos por no obedecer, bueno, era el tiempo de obedecer y el tiempo de obediencia reclamaba alegría. Es increíble, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, en Filipenses capítulo 4, se nos manda a regocijarnos. Y si Dios nos manda a tener gozo, es porque es algo que podemos hacer por medio de su Espíritu, en cualquier circunstancia. Es difícil, por supuesto que es difícil. Sobre todo es difícil tener gozo cuando uno entiende lo pecador que es delante del Señor. Pero también el pueblo debía entender que el hecho de estar en la presencia de Dios y que Dios no los consumiera era un regalo, porque Dios es clemente y compasivo. Ellos estaban nuevamente retomando lo que el pueblo de Dios hacía delante de Dios para tener comunión con Dios.
Ellos están ahora en el camino de la obediencia, están ahora en el camino de reconciliar su relación de pacto con Dios. Y es el tiempo de gozarse. Dios les manda que celebren con gozo la fiesta de las trompetas. Si ellos querían verdaderamente honrar a Dios, era el tiempo de regocijarse, no era el tiempo de lamentarse de su pecado. Porque Dios es compasivo y le estaba mostrando una vez más su misericordia y su bondad. Era un momento donde Dios no había enviado un profeta a confrontarlos con su pecado, era un momento donde Dios les estaba mostrando que Él estaba con ellos. Habían vuelto, según la promesa, la profecía de Jeremías, habían reconstruido el templo, habían reconstruido las murallas. Ahora el pueblo está celebrando una santa convocatoria y si bien se ven pecadores, no es el tiempo de reconocer eso, es el tiempo de gozarse en la bondad y la misericordia del Señor. MacArthur dice lo siguiente: este acontecimiento demandaba un día santo de culto para prepararlos para los duros días que se avecinaban, de modo que se sintieron alentados a regocijarse. Las palabras que habían oído les recordaron que Dios castiga el pecado, pero también que Dios bendice la obediencia. Y esa era una razón para celebrar. No habían sido destruidos totalmente como nación a pesar de sus pecados, y estaban por la gracia de Dios al borde de un nuevo comienzo. Esto pedía una celebración. El pueblo estaba renaciendo, el pueblo estaba en un avivamiento, el pueblo estaba comprendiendo su pecado, pero también debemos comprender la otra parte, que es Dios misericordioso, compasivo y clemente. Finalmente, en el versículo 12 se nos dice que todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones, celebrar una gran fiesta, porque comprendieron las palabras que le habían enseñado. Comprendieron las palabras. Versículo 7, versículo 8, hay una explicación de las Escrituras, hay un entendimiento de la ley del Señor. El pueblo ahora entiende que debe gozarse, que es un día de gozo y de celebración, y comienzan a comer, a beber y a celebrar una gran fiesta. Una de las cosas que pensaba a la luz de este texto es cuántas veces nosotros debemos recordar que somos un pueblo que debe tener gozo. Somos un pueblo que debe ser alegre. Somos un pueblo que debe gozarse en la alabanza. No hay que temer de levantar las manos, de cantar, de moverse. No digo que bailemos ahora acá en la iglesia, pero la idea, la actitud de un gozo, la actitud de alegría. A veces cantamos del gozo del Señor con una cara larga. No puede ser así. Tenemos que reconocer que tenemos razones para estar gozosos, tenemos razones para estar alegres, porque el Señor ha limpiado nuestro pecado, porque el Señor nos ha dado una nueva vida. Y versículo 13 hasta el final del capítulo, lo que vemos entonces es un énfasis en la obediencia de la palabra de Dios. Los jefes de todas las familias se reúnen con Esdras para entender la ley. O sea, fíjense que acá no hay una cuestión simplemente emocional. No es una cuestión de, bueno, nos reunimos todos, leemos la palabra, qué lindo que fue, nos vamos. No, ahora los líderes de los hogares se reúnen, los líderes de la familia se reúnen con Esdras para entender la ley. Y esta es una idea un poco más detallada. Quieren entender las palabras de la ley, qué hay que hacer, qué Dios requiere de nosotros, qué tenemos que cambiar, cómo debemos vivir. Esto ya es en el segundo día. El primer día fue un día de fiesta, de regocijo, de lectura de la ley. El segundo día se reúnen con Esdras. Y fíjense las primeras palabras del versículo 14. Y encontraron escrito en la ley. Fíjense que hay un descubrimiento. Tenemos que entender que la gente que está en este lugar viene de Babilonia, viene de Persia, viene de estar en el cautiverio. No han tenido una formación como se entendía en el tiempo de Moisés, en el tiempo de David, donde la ley del Señor era algo normal en el pueblo, donde había preparación, donde había enseñanza, donde los padres debían
enseñar a sus hijos conforme a Deuteronomio 6 las palabras de la ley. Debían estar cerca de su corazón, en su mente. Fíjense que ahora ellos tienen un descubrimiento, encuentran en la ley algo que quizás no habían prestado atención, y es que el Señor había mandado, por medio de Moisés, que los hijos de Israel habitaran en tabernáculos durante la fiesta del mes séptimo. Entonces de repente descubren que tenían que hacer algo que no lo habían hecho, ellos no habían vivido en el desierto, ellos no habían experimentado eso, pero la palabra de Dios les decía que ahora tenían que irse al monte, agarrar un montón de ramas y preparar tiendas y habitar en tiendas durante 7 días. Fíjense las últimas palabras del versículo 15. ¿Qué dice? Como está escrito, como está escrito. Y las primeras palabras del versículo 15, y ellos proclamaron que se haga esto porque estaba escrito. Esto es una obediencia a la palabra de Dios. Me confrontaba muchísimo, muchísimo. Cuando estaba mirando esto, decía, ¿cuántas veces me he sentado yo a abrir las Escrituras con el principal objetivo de obedecer lo que me diga el Señor? Lo que aparezca, lo que el Señor me mande, obedecerlo. ¿Cuándo fue la última vez que lo hice? ¿Cuánto tenemos que aprender de examinar las Escrituras para obedecerlas? Si nosotros examinamos las Escrituras simplemente para tener más conocimiento teológico, nos vamos a convertir en unos fariseos legalistas, secos y fríos. Tenemos que examinar las Escrituras para conocer más a Dios, para deleitarnos más en Dios, para conocer más la persona de Jesús. Y eso tiene que comenzar principalmente por el pastor, los pastores, los líderes de la iglesia y por los líderes de los hogares. Principalmente. Fíjense que los que se reunieron con Esdras para entender el detalle de la ley fueron los líderes, los jefes de las casas paternas, los jefes de las familias. Y luego ellos volvieron y proclamaron que se haga como estaba escrito. Qué precioso que los hombres de la Iglesia Bíblica de Citibel, que representan a sus hogares, puedan tener ese deseo de escudriñar las Escrituras con el liderazgo de la Iglesia para hacer en sus hogares como está escrito. Eso habla de obediencia a la palabra de Dios. Hemos estado en los grupos de matrimonios mirando el rol del hombre, el rol de la mujer en el hogar, del esposo y la esposa. Quizás prestando atención a las palabras de la Escritura, pero ahí no queda. Si queda ahí, me engaño a mí mismo. Si queda ahí, me miro al espejo y luego me olvido de lo que vi. La palabra me manda a ser un hacedor de la Escritura, no un oidor de la Escritura, un hacedor de la palabra de Dios. Porque cuando leemos y leemos y leemos, y cuando escuchamos sermones y sermones y sermones, pero no nos importa obedecer lo que estamos escuchando, vamos a acostumbrar a nuestro corazón a una fría hipocresía, donde la palabra de Dios pasa, pero no afecta. Pasa, pero no afecta mi corazón. Y eso no puede ser así. Lo que vemos en el texto entonces es que celebraban con gozo la fiesta de los tabernáculos. El pueblo salió, trajeron las ramas, hicieron tabernáculos en la terraza, en el patio, etcétera, etcétera. En la plaza de las aguas, en la plaza de Efraín. Versículo 17, toda la asamblea de los que habían regresado de la cautividad. Fíjense nuevamente el énfasis en quiénes están obedeciendo. Ellos no son parte de los que experimentaron la fidelidad de Dios en el desierto. Ellos han experimentado un segundo éxodo, la fidelidad de Dios en la cautividad de Persia, de Babilonia. Y habitaron en los tabernáculos. Los hijos de Israel ciertamente no habían hecho de esta manera de los días de Josué, y hubo gran regocijo, hubo gran gozo,
Nuevamente, la obediencia a la palabra de Dios nos trae gozo. La obediencia a la palabra de Dios es una marca de que realmente estamos en Cristo y de que realmente amamos al Señor. El Señor dijo, si me aman, ¿qué? Obedecerán mis mandamientos. Primera de Juan 2 nos habla de la obediencia también, de que nosotros sabemos que estamos en Él si obedecemos y guardamos sus mandamientos. Los rabinos dicen en la actualidad, aquel que no ha visto Jerusalén durante la fiesta de los tabernáculos no sabe lo que el regocijo significa. Me gustó eso. Hermanos, pienso en nosotros. Se nos conoce como personas alegres, se nos conoce como personas gozosas. ¿Estamos en nuestros hogares gozosos, alegres? ¿O estamos tristes? ¿O estamos apáticos? ¿O somos amargos? Un cristiano no puede ser así. Un cristiano no puede vivir así. Toda persona que profese ser cristiano y viva de esa manera debería examinar realmente si está en Cristo y si ha entendido el Evangelio. No queremos decir que estamos saltando todo el día, pero hay un gozo en nuestro corazón, hay una alegría en nuestro corazón. Estamos contentos por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Somos la peor basura del universo y el Señor nos ha amado. Si eso no nos trae gozo, ¿qué no nos va a traer gozo? Nada nos va a traer gozo. Y tampoco podemos disfrazar la tristeza de piedad, ¿no? Estar todo el día entristecidos porque somos pecadores. Esa no es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Pero no es la voluntad de Dios que estemos llorando, entristecidos todos los días porque somos pecadores. Eso es una realidad. Pero es tiempo de gozarnos en la obra de Cristo en la cruz. Es un tiempo de regocijarnos en lo que Cristo hizo por nosotros. Tenemos que tener ese gozo que nace del corazón, ese gozo que nace de entender la obra de cruz por mí, la obra de Cristo por mí, el gozo que nace de entender quién soy yo por causa de mi pecado y quién es Dios por causa de sus atributos y lo que Él hizo por mí en la cruz de Calvario. Tenemos que ser un pueblo que se goza, un pueblo alegre, un pueblo alegre. No falsificar la alegría, pero sí gozarnos por la obra de la cruz. Versículo 18, ya terminando. Y leyó Esdras del libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último día. Celebraron la fiesta 7 días y al octavo día hubo una asamblea solemne según lo establecido, conforme la palabra enseña en Deuteronomio capítulo 31 acerca de esto. Fíjense algo, que en cada una de las secciones que hemos visto, el versículo 8 termina con la palabra de Dios, entendiendo la palabra de Dios. El versículo 12 termina en una gran fiesta porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. Y versículo 18, Esdras continúa leyendo día tras día la ley del Señor al pueblo. El centro de todo este pasaje es la palabra de Dios. El protagonista principal de este texto es Dios a través de su palabra. Dios obrando en un pueblo a través de la exposición de las Escrituras, a través de un pueblo que tiene un corazón predispuesto, un corazón moldeable, un corazón enseñable a la palabra de Dios. Ese es el corazón que nosotros tenemos que tener, hermanos. Ese es el corazón que debemos orar al Señor, que nos dé un corazón manso y humilde como Cristo, que nos dé un corazón que pueda sentarse delante del Señor como María se sentó a los pies del Señor a aprender de Él, a conocerle más. Me temo que la iglesia bíblica de Citibel jamás va a crecer y madurar espiritualmente si no tenemos esta actitud en nuestros corazones. Se puede predicar mucha Biblia o mucha escritura, pero si no hay un corazón receptivo,
principalmente desde los pastores para abajo, si no hay un corazón moldeable por la palabra, si no hay un corazón que se humille y se quebranta por la palabra, entonces no vamos a poder disfrutar, ni crecer, ni ver la obra que Dios puede hacer en medio nuestro, si realmente disponemos nuestros corazones a la obediencia de las Escrituras. Podemos tener familias fuertes, matrimonios fuertes, crianza fuerte, familias que sostengan la iglesia bíblica de Citibel por décadas, hasta que Cristo venga. Hermanos, necesitamos no solo leer la palabra de Dios y ser expuestos a ella, no solo comprender la palabra de Dios en su detalle, sino obedecer la palabra de Dios. Finalmente eso es lo que el Señor mismo nos muestra con su vida. La lectura, la comprensión y la obediencia a la palabra de Dios. Oramos. Padre, queremos pedirte que nos des un corazón sensible, un corazón que es moldeado por tu palabra, un corazón que se regocija en la obra de Cristo, un corazón, Señor, que está atento a tu voz. Señor, cuánto necesitamos que hagas una obra en nuestros corazones por tu palabra. Señor, yo te pido por la Iglesia Bíblica de Citibel, quiero pedirte por su pastor, hoy soy el único pastor, Señor, y quiero rogarte para que me des esa clase de corazón a mí, Señor. Un corazón humilde, quebrantado delante de ti. Te pido por los líderes de la iglesia, aquellos que enseñan la palabra, aquellos que sirven en cualquier rol, Señor, también que tengan un corazón quebrantado, un corazón que ama a Dios y ama su palabra por sobre todas las cosas. Quiero pedirte por todos los líderes de hogares, para que sean hombres que vayan a tu palabra con el fin de obedecerla, de comprenderla, de amarte y de servirte. Y que desde nuestra crianza, nuestros matrimonios, hasta la iglesia local y lo que hacemos en el liderazgo de la iglesia, todo sea como está escrito. Que esa sea nuestra lema, Señor, que podamos vivir la palabra de Dios y podamos obedecer la palabra de Dios y podamos tener un corazón reverente a la palabra de Dios y vivir según ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.